comité organizador desde la Universidad de Buenos Aires, desde el CITEP, la directora del CITEP, Silvia Andreoli. Hola, ¿qué tal? Desde allá, Luciana Perillo. Hola, ¿qué tal? Bruna también. Y Emiliano, que por ahí está muy, muy escondido, pero por ahí anda también Emiliano en este evento. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y del lado de la UNAM, nosotros acá en la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia, nos encontramos toda la subdirección de Innovación Educativa. Tengo el gusto de ser la subdirectora de Innovación Educativa y me acompaña la jefa de Innovación Educativa, Alejandra Cruz. Gracias, Vero. Excelente. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. También me acompañan Roberto Santos, mejor conocido como Robert. Él es coordinador de diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje. También me acompaña Irma Zavala. Ella es coordinadora de innovación educativa. Excelente. Y también Karen Matías, jefa del Departamento de Diseño de Experiencias de Enseñanza y Aprendizaje. Grandioso. Pues bueno, vamos a estar aquí. A cualquiera de nosotros, por favor, nos reconocen, nos identifican con esta pleca, con este back relacionado con el laboratorio. Diríjanse, por favor, en el chat. Allí vamos a estar muy pendientes de sus dudas, de sus comentarios. Si es que llegasen a ocurrir, vamos a estar al tanto de ustedes. Algo muy, muy importante es que conozcamos hacia dónde vamos. Este evento, ya les comparto, ya para dejar de hablar y ahora sí que vayamos a lo que nos convoca. Bien. Acá está. Vamos a estar principalmente dirigiéndolo a la maestra Ale y una servidora. Nosotras hemos preparado, como les comentaba, una serie de preguntas, una serie de ideas con el objetivo de armar este diálogo con ustedes, de conocer justo estas experiencias en torno a el uso de la IA, partiendo de algunos fragmentos de películas, de algunos films, en los que, bueno, de alguna manera se está trastocando, se está tocando el tema ético, el tema social, el tema filosófico, el tema educativo, y queremos, pues, es que esta selección de estos fragmentos, pues, sean los detonadores de este diálogo, de este discurso que vamos a establecer el día de hoy con ustedes. Aquí los protagonistas son cada uno de ustedes. Tenemos 31 participantes en esta sala, entonces, por favor, pueden participar a través de levantar la manita, o ya también conocemos este sensacional medio que ya veo que están utilizando, que es el chat. Ahí pueden dejarnos también sus comentarios y vamos a estar haciendo esta interacción, esta dinámica. Sin más, le cedo la palabra a mi querida Ale. Muchas gracias. Gracias, Vero. Espero que si me escuchen, háganme porfa una señal. Sí, no, vientos, muchas gracias. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Pues vamos a empezar ya con la dinámica, justo como lo decía Vero. Les voy a explicar brevemente de qué trata para que tengamos todos esta información y podamos participar, porque aquí justo, Vero, los más importantes, la experiencia, las preguntas, las reflexiones, las dudas, ¿por qué no? También, pues son ustedes, ¿no? Y bienvenidos a esta sesión. La dinámica será la siguiente: se van a proyectar algunos fragmentos que previamente hemos seleccionado para ustedes de 3 películas: Ex Machina, I Am Mother y The Hair. Presentaremos también una serie de preguntas detonadoras, orientadoras, que van a permitir también, esperemos que así sea, la participación de todos, de todas ustedes. Y finalmente también daremos como una especie como de cierre por cada una de las preguntas, de tal forma que veamos algunas conclusiones o vislumbremos algunas pistas, algunas conclusiones al respecto de las temáticas. ¿Cuáles van a ser las películas? Son estas 3 y enseguida les voy a compartir la sinopsis de cada una de estas películas para que también veamos de manera general, ¿no?, el contexto en donde están ubicadas respecto a la temática, por supuesto, de qué se trata cada una de estas producciones, ¿ok?
Justo. Bueno, esta es la primera sinopsis. Se trata de la película Ex Machina y en ella vamos a identificar 3 personajes. Vamos a identificar por un lado, déjenme quitar aquí está. Vamos a identificar por un lado a un joven, ¿no? Un joven programador que gana un concurso y lo invitan a participar entonces a un experimento con un millonario programador. Lo que quieren realizar, y esa es como la secuencia de la película, es el análisis de la inteligencia artificial alojada en el cuerpo de una androide de nombre Eva. ¿Okay? Esa es la primera película, Ex Machina. Y vamos con la segunda película, I Am Mother. Esta película se trata principalmente de una adolescente que es criada por una madre robot con la misión de repoblar la Tierra después de un evento de extinción masiva. Nos cuestionaremos a lo largo de la película cómo se da este vínculo entre la niña y la madre robot. Siguiente película, la tercera película con la que vamos a trabajar en esta sesión se llama Hair y ponen como un futuro cercano, colocan en esta película un futuro cercano en donde Theodore, un escritor solitario con un divorcio traumático a cuestas, adquiere un nuevo sistema operativo para su teléfono y ordenador. El nombre de este sistema operativo es Samantha y está basado en un avanzado modelo de inteligencia artificial, diseñado para satisfacer todas las necesidades del usuario. Entonces, con esto y con estas sinopsis, podemos iniciar ahora sí el debate. Adelante, Vero. Arrancamos Sí. entonces, muchas gracias. Pues en nuestra primera escena, nuestro primer conjunto de escenas las hemos denominado nuestro día a día. La pregunta que va a guiar esta primera parte va a ser, ¿qué tan expuestos estamos a la IA en el día a día? ¿Qué tan expuestos también ese día a día nos lleva a nuestro quehacer educativo? Entonces, vayamos un poquito reflexionando mientras vemos estas películas que tienen que ver con estas preguntas de alguna u otra manera. ¿De acuerdo? Listo. Volvemos entonces a la pregunta con estas 2 escenas. Son 2 escenas cortitas, pero que nos invitan a reflexionar en torno a qué tan expuestos estamos a la inteligencia artificial en el día a día, asimismo en nuestro quehacer educativo o en nuestro cotidiano educativo. Aquí, como mencionábamos, los protagonistas principales son ustedes. Nos gustaría escuchar algunas participaciones y después hacer las conclusiones pertinentes. Entonces, cuéntenos en el día a día. Carla ya nos empieza a contar. Estamos expuestos solamente con el celular. Nos dice, ¿será que sí solamente con el celular? ¿De qué manera se van dejando estos registros? Si alguien quiere compartir, abrir su micrófono, también puede hacerlo levantando la mano. Está excelente. Profesora Carl, qué gusto encontrarla por acá. Adelante. Nos ayuda, por favor, a reactivar. Ahí está. Justamente ese tema hablaba con mis alumnos porque tal parece que la inteligencia artificial la vemos como algo ajeno al hombre cuando realmente es algo que nosotros hemos creado y como que le estamos dando más inteligencia a ella y restándola a nosotros, ¿no? Entonces yo creo que está presente en todo, desde cuestiones que ya hemos hecho de forma automatizada en la escuela, bueno, desde calificar, detectar plagios, ayer veíamos programas, y es algo que cada vez le cedemos más y de forma inconsciente, ¿no? Que hasta estos dispositivos de Google que oyen lo que dices y de repente te aparece la búsqueda y tú, o sea, como que me pareció si nada lo mencioné, ¿no? Entonces yo creo que sí, que en todos los aspectos de la vida y como profesores es una herramienta de mucho apoyo. Bueno, hemos visto ahora con los metaversos que nos ha platicado el doctor Melchor, ahora estos simuladores, pero creo que sí hace falta como conocer las repercusiones que va a tener y cómo van a cambiar los trabajos e incluso los planes de estudio, ¿no? Porque ya
tenemos que tomar en cuenta que es una herramienta, digo, no estoy diciendo que vamos a sacar como Terminator, ¿verdad? Pero cada vez más presente en todo, en todo. Entonces sí es algo muy fuerte. Ahorita que veía eso me recordé de una película que se enamora de Siri, un chico, porque hablaba más con Siri que ya con otras personas, o Ujú. incluso para el tráfico, ¿no? Ya nadie se ubica si no usa Waze o Google Maps. Entonces, bueno, sí veo que cada vez somos como que menos, usamos menos nuestra intuición y más la inteligencia. Es mi punto Ok. de vista. Gracias. Muchas gracias, Carol. Muy, muy acertado tu punto de vista. Vamos leyendo también acá los mensajes que nos dicen en el celular, en los dispositivos, también en los bots, ¿no? Los chatbots, en la cámara, en el PC, de la PC, como lo vimos en la escena, ¿no? En el día a día, con el sistema de reconocimiento de voz en algunos autos. E incluso, como decía Carol, ¿no? También estamos hablando de algo y después vemos el celular y aparece la recomendación y, oh por Dios, un mundo nos vigila. Ok, vamos a escuchar ahora a la profesora Mirna. Sí, coincido con mis compañeros en que está más presente en nuestro día a día de lo que pensamos o de lo que podemos llegar a analizar vagamente. No solo en el celular, como lo mencionaban en un inicio, si bien el celular es una de nuestras herramientas principales actualmente de comunicación e interacción social, no solo para la educación, sino también para la interacción social. Solo la computadora u otros elementos de uso cotidiano, como lo mencionaban, el coche, navegadores, situaciones que van detectando el comportamiento mm, regular de un individuo en la red o con base en la red y van prediciendo la manera en la que mejor respondes tú hacia ciertos acontecimientos. Por ejemplo, Tinder es una aplicación y así hay muchas aplicaciones en donde se van haciendo match de personas que tienen cosas en común y esas cosas en común es porque las personas ahí agregan sus gustos y demás, ¿no? Entonces, en este caso, la aplicación es quien hace ese match con base en lo que tú le colocas, ¿no? Y otras cosas, por ejemplo, Google Maps, cómo puede predecir tus rutas y cuando tú no estás conectado a tu GPS, él te dice, ay, ¿estuviste en este sitio? ¿Te paraste aquí? ¿Visitaste aquí? ¿Compraste acá? Ese tipo de cosas que, pues sí, pareciera que nos están vigilando, ¿no? Pero es porque nosotros damos consentimiento a que se recuperen esos datos. Entonces sí creo que ese es en el día a día y más cotidiano de lo que pensamos. Exacto, más cotidiano de lo que creemos, ¿no? Al alcance de un clic, nuestras transacciones, nuestros movimientos parece ser que están siendo monitorizados, ¿no? Todo lo que hacemos. Regreso acá un poquito al chat para leer lo que nos comparten. Las notificaciones del clima que salen en el celular, nos dice Rosy, muchas cosas que están en la serie Black Mirror también, ¿no? O sea, da cierta sensación de que ya no se aleja, no se queda solamente en ciencia ficción, perdón, sino también ya está al alcance de un clic, ¿no? Se puede ver a la IA no como una caja negra, sino que la podemos ir modelando. Las sugerencias de Netflix y todo este tipo de reconocimiento, como nos decía la profesora Mirna, para poder identificar qué es lo que nos gusta, lo que no nos gusta y hasta se atreve a tomar decisiones por nosotros, ¿no? Mejor esta ruta, mejor aquella, ¿no? El Waze, el Google Maps y esa toma de decisiones ya hasta cierto punto parecería más sencilla. Vamos con la participación de profesor Joaquín. Adelante, qué gusto encontrarnos por este lado. Muchas gracias, Verónica. Continuando con qué tan expuestos estamos en el día a día, aparte de lo que se ha mencionado, por ejemplo, en el correo electrónico, los filtros de spam también se basan en inteligencia artificial o los autocorrectores, o más allá de teléfonos y computadoras, hay lavadoras que se basan en lógica difusa o hay sistemas de calefacción que también lo hacen. Entonces, realmente podemos decir que sí estamos totalmente inmersos, aunque no siempre sea tan explícito, ¿verdad? Respecto a la segunda pregunta del cotidiano educativo, tal vez puede ser menos evidente que en el día a día, pero pues algunos ejemplos serían
Si usamos aplicaciones como Duolingo basadas en aprendizaje adaptativo, que realmente pues tienen algoritmos de fondo que van haciendo estas adaptaciones. Turnitin para la revisión del plagio, ¿verdad? Donde también se basa en inteligencia artificial, o incluso con tareas más sencillas como buscar videos educativos en YouTube. Y realmente también hay algoritmos que nos van a mostrar ciertas cosas con base en nuestro historial específico o hacer una búsqueda simple, ¿verdad? En Google. Entonces, en ambos casos creo que sí estamos totalmente expuestos. Y completando un poco la idea que se comentó hace un momento sobre si estamos realmente delegando ciertas capacidades a estos sistemas, pienso que otra forma de verlo puede ser que estamos utilizando esos sistemas como auxiliares y entre nosotros y el sistema podríamos llegar a la tarea, porque pienso que también podría ser cuestionable esa visión binaria, ¿verdad? En cuanto yo lo hago o se lo delego al sistema. ¿Por qué no verlo como lo estamos haciendo entre los dos? Interesante, ¿no? Ese no ver que lo hace el otro, le dejamos toda la tarea al otro, sino que nos ayuda, ¿no? Es nuestro complemento, es nuestra herramienta. Eso es fundamental. Muchas gracias, Joaquín. Nos abres un panorama sobre estos utensilios cotidianos, o sea, que no pueden ser no son tan explícitos, pero ahí está, ¿no? El Internet de las cosas en nuestro día a día y la puesta en marcha y la generación de estos algoritmos, ¿no? Que también de alguna manera nos van marcando esta delineación de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta y marcándonos algún tipo de decisiones, ¿no? En cuanto a lo que es lo nuestro en el ámbito educativo, ¿no? Los reconocimientos de plagio que también están siendo muy utilizados como esto que mencionabas, ¿no? El complemento a la labor docente, ¿no? Imagínense, como docentes acá en la UNAM tenemos grupos de 60, 70 y son de media superior, estudiantes, imagínense revisar uno por uno si esto es plagio o no es plagio, pues sí, nos remitimos a este tipo de sistemas y nos ayudan muchísimo. De este lado, en el chat encontramos más aportaciones muy interesantes. Nos dicen, conocí a un computólogo que a fines de los años 80 tenía una frase pesada: la labor de los programadores ahora consiste en hacer programas en los que se deposite aquella inteligencia de la que carece el usuario. Justo un poco de lo que comentábamos, ¿no? Esa complementariedad pero qué tanto a dejar que eso tome una decisión, nos complemente o realmente nos tomemos un 50-50 en relación con lo que hacemos, ¿no? En nuestras tareas cotidianas. Nos dicen también la domótica, la mayoría de los libros, series o películas, el mensaje suele mostrar la importancia del libre albedrío del humano. Muy interesante todo esto lo que nos comentan. Voy a compartirles un poquito de las ideas que consta en el 2021 en este maravilloso texto también que encontrarán en el sitio del el evento del laboratorio. Nuestras queridas Silvia, el área del CITEP, se dieron a la tarea de elaborar un documento relacionado con la inteligencia artificial y la educación, por supuesto. Y uno de los alcances que se vislumbran aquí es el uso que tenemos en la actualidad de esta IA en lo cotidiano, en estas esferas esencialmente, ¿no? La datificación como esta conversión justo de lo existente, todo lo existente en dato, ¿no? Todo lo que hacemos de alguna u otra forma, lo queremos o lo que tenemos, lo queremos datificar, convertir en un dato porque de esta manera puede ser analizado, convertido y transformado en un momento dado en un algoritmo. También tenemos la digitalización, la automatización como este registro y traducción de los datos en un lenguaje binario, ¿no? Que nos permitan justamente transitar hacia la información y los algoritmos. Tenemos también la protocolización, este hecho en lo que estamos buscando la estandarización de este proceso, de los programas, de que nos permitan pues movilizarnos hacia las prácticas y la interconexión con las plataformas. Tenemos esto que vimos también en las escenas, la noción de la vigilancia, la vigilancia que pareciera también un peligro, ¿no? ¿Hasta qué punto? Ya lo veremos un poquito más adelante, es legal esta vigilancia. Tenemos una red de derechos digitales que tanto es pertinente
que estén monitorizando nuestra actividad en nuestra comunicación también cotidiana. Y vamos a ver otro aspecto clave en la actualidad, la mercantilización integral de la existencia, ¿no? Este hecho de querer colocar toda la cuestión de la economía monetaria, ¿no? Y extenderla a través de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Pues bueno, con esto cerramos nuestra primera pregunta y vamos a pasar a nuestra segunda pregunta. ¿Listos con las palomitas? Vamos a, mientras yo preparo por acá la escena, le cedo la palabra a Ale. Gracias, Vero, muchas gracias. Creo que vamos a hilar estos comentarios que a través del chat nos están compartiendo con esto que comentaste hace un momento, más la siguiente pregunta. La siguiente pregunta tiene que ver con cómo estamos, déjenme ver, aquí está, cómo en la actualidad estamos utilizando, si me permiten colocar esa palabra, ¿no? Cómo estamos utilizando diferentes tipos de inteligencia artificial y cómo, además de utilizarlo, ¿cierto? Estamos como en una sociedad en la cual tenemos acceso a los teléfonos, smartphone, haciendo compras, como ya lo leía también en el chat, ¿no? Estamos inmersos en un contexto, estamos inmersos en cambios constantes, en globalización y todo lo que esto implique. Estamos haciendo uso constante de diferentes tipos de inteligencia artificial. Y nos preguntábamos, hace ya varios días y hace varias semanas incluso, ¿no? Si esto es útil para el ser humano, ¿no? ¿Es útil o no es útil? O vamos a también colocar esta reflexión como si esta inteligencia, los diferentes tipos de inteligencia artificial, si son útiles para el ser humano, ¿por qué sería así? ¿O cómo vemos esa utilidad de los diferentes tipos que ya nos comentaron hace un ratito de inteligencia artificial a la cual estamos expuestos? ¿Les parece entonces si vamos a ver algunas de estas, más bien estas escenas que tenemos ya seleccionadas para hacernos, o más bien para representar esto que estamos viendo como utilidad de la inteligencia artificial y enseguida reflexionamos? Y listo. 2 escenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal las escenas? Son 2 escenas que elegimos pensando en esos usos que tanto estamos utilizando justo, ¿no? Las diferentes inteligencias aquí artificiales. Por acá vemos en el chat, solamente leo el de Claudia, la traducción automática, subtítulos instantánea. Cuando vemos un video o mismo, es muy útil para personas con capacidad auditiva disminuida. Excelente, muchas gracias, Claudia. Y por favor, adelante, Andrea. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy interesante, gracias por este intercambio. Yo soy docente de bioética de la Facultad de Medicina y soy especialista en temas de ciberética y muy vinculado a temas de salud. Entonces, una de las reflexiones que tengo ganas de compartir, brevemente lo voy a hacer, es que hay cosas de las cuales no hay marcha atrás. No hay marcha atrás del fuego, no hay marcha atrás de la electricidad, no hay marcha atrás de la imprenta, de muchas cosas que han sido descubrimientos o invenciones humanas. Y esto es parte de eso. Entonces, lo que nos queda es el uso responsable, y en ese sentido, estos debates sirven para destacar el uso responsable. Siempre se puede hacer mal con las cosas. Como sabemos todos, porque en todos lados ha pasado este año los grandes incendios que destruyeron hogares por motivo del fuego o cuestiones que pasa con la electricidad, pero la realidad es que en el buen uso y en el uso responsable se puede avanzar muchísimo. En el área de salud, como todos saben, hay
hay grandes usos, tanto en educación, por ejemplo, el entrenamiento de los médicos cirujanos con realidad aumentada para los estudios de las cirugías traumatológicas sobre todo. En el caso más reciente, por ejemplo, de la radiología, cómo avanzó en la determinación, el análisis de imágenes, por el análisis muy detallado de los píxeles para ver si una persona tenía o no tenía COVID durante el episodio mayor de pandemia. También el uso en algunos países más avanzados, aunque uno en ese momento dijera, bueno, qué frialdad, pero gracias a una serie de robots asistentes se podían acercar al paciente para darle una medicación en caso de COVID, cuando no teníamos vacunas, cuando no teníamos todo esto. Y lo mismo, bueno, en otras áreas, ¿no? En aviación, en transporte, en defensa, en un montón de lados que se utiliza y se utiliza muy bien. Lo mismo pasó con las transacciones a nivel económico, todo lo que es el fintech bancario y la cadena de blockchain para garantizar confiabilidad en el sistema y entender de qué estamos hablando. Pero siempre va a haber, por supuesto, posturas de miedo. Yo abogo que no hay que tener miedo, que hay que enfrentarlo y que hay que enfrentarlo con responsabilidad. Gracias. Excelente, muchas gracias, profesora Andrea, y bienvenida. Sí, justo también estoy leyendo algunos comentarios en el chat, porque estas escenas plantean bajo diferentes contextos cómo el utilizar la inteligencia artificial nos está brindando justo como ventajas, ¿no? Como dicen aquí en el chat, para nuestro bienestar, herramientas para nuestro bienestar, tanto en el ámbito de la salud, la educación, el trabajo, como bien lo indica también la profesora. Entonces, déjenme ver aquí, sí, ajá. Araceli nos dice, en la actualidad se ha vuelto muy útil y común utilizar la inteligencia artificial mediante aplicación directamente en el supermercado, exacto, ahora realizando las compras, se registra en el celular y solo das clic para pagar con la tarjeta. Incluso para hacer estas búsquedas, películas, vemos alguna película en alguna plataforma, la que ustedes indiquen, cuando ustedes vuelven a ingresar a esa plataforma, inmediatamente les indica, ¿no? Dado que viste tal película, ahora te propongo ver estas otras. Entonces, esa información se está almacenando en un repositorio, en una nube, ¿no? En esta nube de información, de tal suerte que nosotros podamos entonces en algún momento hacer otras preguntas que van más hacia la parte ética, ¿no? Justo, déjenme revisar también por acá, Carla nos dice, la IA bien utilizada como cualquier tecnología es muy beneficiosa para el desarrollo de diferentes actividades. Ahora nuestra pregunta sería, exacto, ¿qué tanto quisiéramos que la inteligencia artificial avance y nos desconecte del mundo real? Ay, muy buena pregunta, muchas gracias, Carla. Justo detonar ese tipo de preguntas hacia dónde vamos, ¿no? Justo como lo decía profesora, es algo que ya lo tenemos, ¿no? Justo este tipo de tecnología, ¿no? Que podemos tener ya a la mano y que ahora vamos a empezar a identificar pues, ¿qué sigue? Dice la profesora, obviamente no hay, obviamente, empatía. Ok. Lamentablemente a la par aumentaron los delitos digitales, exacto. Y entonces también en el chat se vislumbra las diferentes posturas, yo me atrevería incluso a llamar tensiones, entre aquello que nos beneficie versus aquello que nos da miedo. Y retomo esa palabra, profesora Andrea, ¿no? Como aquello que desconozco, aquello que a lo mejor, dada esta serie de películas también, nos puede justo colocar en esa situación. Y ahora eso es posible, ¿no? Y entonces sí es posible, y entonces, ¿qué va a pasar con la humanidad, ¿no? Justo con estas tensiones en cuanto al beneficio o no de los diferentes tipos de inteligencia. Adelante, por favor, Joaquín, lo escuchamos. Gracias. Concuerdo con lo que mencionaba la profesora Andrea en cuanto a los grandes beneficios y la otra parte que pues es más cuestionable y con respecto a que
no sería lo ideal tener miedo, y pienso que hay dos aspectos importantes para ello que van a depender hacia dónde se van nuestras aplicaciones. Por un lado, pienso que es importante ver qué tanto estamos combinando pues nuestro propio criterio con las opciones que nos dan ese tipo de tecnologías. Un ejemplo es con Google Maps, cuando queremos ir a algún lugar y entonces nos marca la ubicación. Es muy diferente que le hagamos caso ciegamente donde nos marque, aunque el terreno realmente no tenga sentido, ¿verdad? Por donde nos está guiando. Y otra, que sea una sugerencia y entonces, de acuerdo también con nuestro criterio, tomemos una decisión compartida. Eso por un lado. Y por otro, también la intencionalidad, porque un ejemplo bastante claro es que hay sistemas de inteligencia artificial que se están usando para crear noticias falsas y otros para identificar las noticias falsas. Entonces, hacia el mismo fenómeno, hay quienes lo están promoviendo y hay quienes lo están combatiendo. Entonces, creo que también debemos cuestionar esa intencionalidad desde un inicio. Excelente, excelente, justo. Dos argumentos, la simbiosis, ¿no? Que quizás nos convenga identificar justo esa toma de decisiones compartidas, utilizando obviamente estos sistemas, estas tecnologías, ¿no? Y no solamente colocarnos en esta posición de ventajas y desventajas o positivo y negativo, sino más bien cómo hacer ese match, esa simbiosis que podemos, por supuesto, que utilizar las tecnologías justo para ayudarnos, ¿no? En estas habilidades o en esta capacidad, mejor dicho, de toma de decisiones. Y ahorita cierro con el segundo argumento. Joaquín, muchísimas gracias. Adelante, por favor, José Gerardo. Sí. Hola, Sí, aquí hola. estoy. Hola, buenas tardes a todos. Tomando el mismo hilo que trae Joaquín, ¿no? De que, pues, tenía un profesor que decía, bueno, todavía tengo que decir, pues, gracias a los buenos y a los malos se da la innovación y el desarrollo en tecnología, ¿no? De que unos buscan ganar a los otros y es una constante guerra. Ahora, ¿a quién sí le viene y a quién no le viene? Híjole, un clarito ejemplo que tengo es mi papá, ¿no? A mi papá con un teléfono inteligente se acaba la tarjeta, ¿no? Porque compra una cosa y, oye, ¿ya viste el viaje? Y de repente cada rato me llama para preguntar, oye, ¿lo compraré? Oye, ¿será esto cierto? Oye, ¿sí valdrá la pena? Y yo le digo, mira, partamos de una premisa. Si está bonito y está barato, olvídate, aléjate. Entonces, sí hay que tener pues hay que desarrollar, yo diría, otro tipo de inteligencia interna para saber qué inteligencia artificial es la que te viene a ayudar, ¿no? Porque, bueno, sin duda hay muy buenos sistemas de recomendaciones, ¿no? No digo que todo sea malo, al contrario, todo está hacia la mejora y hacia a pulirlos, pero bueno, en esencia era eso. Gracias por la voz. Cierto, y esa es la otra pregunta, ¿no? ¿A quiénes sí? ¿Qué tipo de? Justo, ¿no? Identificar. Creo que un aspecto, un elemento importante sería conocer. Creo que esa es la parte, ¿no? Conocer qué es inteligencia artificial, conocer qué tipos de inteligencia artificial, conocer las implicaciones justo, ¿no? Que es esta programación y que esa inteligencia artificial pues se va un poquito quizás como lo decía Vero hace un rato, ¿no? La cuestión también monetaria, ¿no? Que eso implica dinero y eso implica comercio y eso implica marketing y eso implica que negocio, pues, ¿no? La noción incluso de negocio. Entonces, pensar muy bien, justo como lo decías, José Gerardo, no, pensar muy bien para quién, ¿no? Para quién qué. Ok, perfecto. Veo otra manita levantada. Por favor, profesor, adelante, Andrea. Gracias. Perdón, no quiero abusar, pero esto se discutía ayer en esta clasificación, ¿no? De la inteligencia artificial blanda, dura y esta que se denomina la etapa de la singularidad, de cuando puedan hacer todo. Que la gente desconoce mucho de eso, es decir, hay mucho mito y se cree que un robot va a reemplazar a una persona y no estamos ni siquiera cerca de eso por el momento. Entonces, lo que ahora hace la inteligencia artificial es esta cuestión de tener una función, un algoritmo. Ayer se mencionaba la máquina que le ganó por ajedrez, ¿no? Entonces, esa máquina que ganó por ajedrez solo hace eso.
no sabe atarse los cordones, no sabe calentar el café, no sabe calcular el clima, no sabe, y la máquina que calcula el clima no sabe darnos una ubicación por GPS. Entonces, cada uno tiene un poquito, cada máquina hace un poquito de cada uno. El día que pueda hacer todo lo que un ser humano puede hacer, ahí estaremos en la etapa de la singularidad, pero en estos momentos estamos solamente en algunas partes. Por eso es que creo que lo importante es los planes de educación, cosa que ayer también se mencionó, y la verdad es que hubiera aplaudido cuando dijeron que en Francia están pensando en incluir inteligencia artificial en el currículum universitario. Gracias. Excelente, muchas gracias, profesora. Y justo pensar que todavía no estamos en ello, ¿no? Todavía no. ¿Por qué? Porque todo este tipo de tecnologías, la inteligencia artificial en la actualidad, justo está programada para una cosa en particular, ¿no? Como algo muy específico. No se ha llegado todavía a la singularidad, todavía no es posible, pues, ¿no? Que ese tipo de máquinas salgan de la lógica con la cual fue programada. Entonces, muchísimas gracias por comentarlo así con esas palabras. Y solo justo para cerrar esta segunda pregunta, justo retomar un poquito también de lo que ya Joaquín en su momento nos comentaba, ¿no? De este tipo de ejemplos que nos dan ese potencial positivo para pensarlo como tal, ¿no? Y solo aquí lo estoy retomando justo como ya lo habían comentado anteriormente, detección de fraudes con inteligencia artificial, los robots que por supuesto que ya hay en diferentes contextos y justo pensarlo también, ¿no? Que existe, que ya hay estas máquinas que ante una programación en particular logran vencer a alguien más, no a un ser humano, pero en algo particular. No están haciendo un procesamiento de información, ¿no? Complejo, ni nada por el estilo. Entonces, solo mencionarlo así. 2 ejemplos con aplicaciones un poco controvertidas, cuando ya empezamos a identificar esta tecnología en otro contexto, en otro ambiente para guerras automatizadas, incluso sin haberlo comentado, ¿no? Sin haberlo dicho. Y también cuando empezamos a escuchar que se podría colocar a cierta imagen de algún político, de alguna persona reconocida, ¿no? En algún contexto en particular y lanzar esa noticia, como obviamente es una noticia falsa, ¿no? Las noticias que definitivamente pues no son, pero justo esas serían las aplicaciones en donde se podría colocar un poquito más de controversia al respecto de ese potencial positivo que puede tener la inteligencia artificial en nuestros días, ¿ok? Bien, voy a cerrar entonces ya la segunda pregunta. Vero, colocaste una preguntita también. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es en torno a la última intervención que se hizo en el chat, y bueno, también lo que comentaba la profesora Andrea en relación a el alcance que se podría llegar a tener, ¿no? Y que la ciencia ficción, como lo vemos en Ex Machina o en I Am Mother, como llegan a esos niveles de sofisticación en la robótica que realmente estaremos cercanos siquiera a alcanzar, que en algún momento dado logremos pensar en la filosofía artificial o en lo que comentaban en este mensaje, ¿no? La espiritualidad artificial se alcanzará. Estos puntos álgidos entre la inteligencia, la mente, el cuerpo, el alma, esto que es abstracto, es subjetivo, y pues llegar a cuantificarlo, a mecanizarlo, va a ser todavía incluso más complejo, hablando incluso ya del desarrollo que se está teniendo en inteligencia artificial, de la inteligencia clásica, la IA clásica, a cómo hemos estado transitando ahora a lo que ya se va denominando como el aprendizaje profundo, ¿no? Esos términos que ya van transformándose incluso también por los diferentes campos y las diferentes investigaciones que se van realizando en torno a esta disciplina. Tenemos por ahí una manita también levantada. Sería interesante antes de pasar a la siguiente escena, escucharla. Sí, Profesor ¿qué tal? Víctor. Buenas tardes a todos. Efectivamente, la inteligencia artificial es una inteligencia limitada. Está centrada en una problemática.
si sabe jugar ajedrez, no sabe jugar damas, por ejemplo, ¿no? Y ya, bueno, esos eran otros ejemplos. Sin embargo, yo creo que es importante irlo pensando para la educación, incluso con esas limitaciones. Lo que implica es que tenemos que irnos preparando de otra forma de tipo de pensamiento. Cuando hacemos un curso, tenemos un pensamiento pedagógico. Yo cuando resuelvo problemas tecnológicos tengo un pensamiento tecnológico o sistémico cuando hago sistemas. Todos tenemos un estilo de pensamiento que vamos abordando las problemáticas que vamos realizando o nuestras actividades. En cuanto a la parte de la educación, una forma de ir introduciendo y no verlo como un elemento extraño, sino al contrario, como un nuevo elemento. Pasamos de un nivel de la tecnología que era solamente un recurso a un elemento activo, ya no es un recurso. Tenemos que olvidar, o sea, la computación es un recurso, porque es un primer actor que puede tomar ciertas decisiones. Entonces, yo creo que acá lo importante es tener un pensamiento computacional para ir abordando de cómo ir generando de alguna manera, así como un jugador de ajedrez, que es muy complicado, pero sí podemos empezar para entender cómo funciona esa lógica. Y esa lógica es el pensamiento computacional, es verlo de otra manera. Yo creo que para irlo introduciendo en la educación, en todos los programas que estás para introducir la inteligencia artificial, se basa en esto, en tener ese tipo de pensamiento y, claro, en un ambiente educacional. Excelente, muchas gracias, profesor Víctor. Justo, ¿no? ¿Qué cosas podemos ir retomando de esta inteligencia que nos llevan a ir pensando qué se emula de la inteligencia humana? ¿Qué sí es emulable y a qué nivel? ¿A qué grado lo podemos llevar? Vamos con la siguiente parte. Aquí está. La siguiente escena o conjunto de escenas la hemos denominado así, ¿no? Un poco lo que ya mencionábamos hace un momento. Cuerpo, mente, inteligencia, alma. Queremos ya de alguna manera tocar el dedo en la llaga en el sentido de esto es posible emularlo, emular hasta qué punto se puede llegar a emular, con qué nivel de precisión humana lo alcanzamos. Ya un poquito la profesora Andrea nos platicaba, ¿no? En dónde estamos y qué tanto la singularidad se puede alcanzar. Reitero esta parte, la pregunta guía va a ser, ¿es posible establecer una conversación de este tipo con un sistema de IA? Observemos cómo es esta conversación y veamos qué es lo que es posible o no. Vamos. Muy bien, pues tenemos ahí las escenas interesantes en relación con estas dos películas, Ex Machina y Hair. La pregunta que nos convocó para estas dos escenas es la siguiente. Después de una conversación de este tipo con un sistema de inteligencia artificial, vamos viendo aquí cuáles son sus mensajes. Me hizo acordar del programador de Google con una IA en el que indica que la misma tomó conciencia. Interesante, profesor Patricio, ¿cuál será ese diálogo? Ahí ahorita lo vamos a ir retomando, porque parece ser que estamos en el mismo canal. Si alguien tiene alguna aportación en relación con esta pregunta, si ustedes se han topado con estos diálogos o algún tipo de posibilidad que vislumbren cercano o lejano, cuéntenos. Voy a dejar de compartir. Ahí está la pregunta en el chat. Ay, que de repente se apaga. Listo. Profesora Mirna. Pues creo que a ese nivel, como lo muestran las escenas, como lo comentaban en un inicio de la sesión, aún no hemos llegado. Una conversación, pues, es la recepción de mensajes y la respuesta, la comprensión de eso y la respuesta con otro mensaje de vuelta, ¿no? Es parte de una conversación. Si bien la inteligencia artificial actualmente nos solicita una respuesta para poder emitir nos hace una pregunta para poder emitir una respuesta. Esa respuesta está en función de una programación previa. No es espontánea como a un nivel humano, que digamos que eso sería el nivel que todavía no alcanza nuestra inteligencia artificial y que bueno, es lo que se teme, ¿no? Que
como dicen por el chat, que esa inteligencia artificial tenga ese nivel de conciencia o de, como lo dicen, alma, implica esa espontaneidad de la respuesta y que no sea una respuesta precargada. Entonces, creo que la programación actualmente tiene esos límites, como mencionábamos, hasta dónde dotar de respuestas posibles a esa inteligencia artificial. Y esa conversación creo que es muy limitada y en todo caso es una pregunta y una respuesta y un efecto que tenga que ver con la respuesta que nosotros damos, pero no una conversación como tal. Bueno, ese es mi punto de vista. Ok, una conversación como tal, como las que veíamos en estas dos escenas, será compleja, nos plantea la profesora Mirna. Se requieren de niveles más sofisticados de desarrollo de los sistemas y las programaciones. Vamos a ver qué opina el profesor Joaquín. Gracias. Sobre este punto, una conversación como la de la primera escena sí se puede replicar con los sistemas actuales, pero entendiendo que precisamente su objetivo es simular la conversación. Entonces lo puede hacer de dos maneras. O si se les dan las instrucciones de cuando te lleguen preguntas de este tipo, puedes tener respuestas de este tipo. Entonces desde antes ya se le está diciendo cómo reaccionar. O que se exponga a múltiples conversaciones y vaya aprendiendo a los patrones. Entonces, por cualquiera de los dos medios, sería muy sencillo replicar esa conversación, pero sí es muy diferente de pensar que la máquina sea autoconsciente y debido a eso, como que espontáneamente se le van a ocurrir las respuestas. Entonces, creo que de esa manera es más fácil ubicarlo respecto de los distintos mecanismos que nos permiten hacer ello, pero sí hay una distancia muy grande para hacerlo de la otra manera, pues, humana. Excelente, muchas gracias, Joaquín. Justo nos comparten acá en el chat, Patricio, estábamos en el mismo canal, porque tenemos la reciente publicación de Lambda, que está muy encaminado también a lo que nos comparte Joaquín, ¿no? En términos de esta conversación o este diálogo con este sistema de IA y un programador de Google, que ahí les dejaremos bueno, ya Patricio dejó el enlace, pero en un momento más les colocaremos el enlace a YouTube para que puedan también escuchar esta conversación en donde se habla que este sistema pues es sensible, ¿no? Aquí se los comparto porque pareciera y que Google está haciendo como una tendencia, como un acto que es trascendental para el asunto de poder intercambiar este tipo de conversaciones, ¿no? Pensando en que la inteligencia artificial pudiera tener esta posibilidad de entregarnos mensajes, incluso que pudieran ser contradictorios, ¿no? Como lo es en una inteligencia humana, o que se pudieran estar considerando desde la perspectiva de Turing como de la prueba de Turing, perdón, como este hecho ya de un humano o que se ha alcanzado como tal, ¿no? A nivel conversacional, a nivel de diálogo. Profesor Víctor, adelante. Sí, bueno, finalmente ahorita lo que contestan las máquinas se basa en lo que han contestado mucha gente, ¿no? Y efectivamente depende de cómo ellos interactúan. Por muy amplio que lo hagamos, por ejemplo, sobre un tópico, pues yo consulto cómo el experto en ese tópico contesta, ¿sí? Y si lo quiero ampliar, pues consulto varios tópicos o varios expertos. Pero finalmente es como una retoma lo que unos piensan, opinan o dicen. Por eso encontramos muchos problemas, porque de repente son racistas o son muchas contradicciones, porque están simplemente reproduciendo lo que otros piensan y opinan. Entonces, eso de inteligencia yo creo que dista mucho repetir lo que otros dicen. Puede dar la apariencia, porque estoy conectado con toda la web, pues como que puedo decir muchas cosas, y al final con tantas cosas digo contradicciones. Entonces esa inteligencia basada en ciertos diálogos que yo selecciono y sobre quién lo selecciono, pues va a haber muchas contradicciones. Entonces esto quiere decir que la inteligencia, todavía no sabemos qué es inteligencia. Preguntémosle a un filósofo, preguntemos a un neurocientífico, a un computólogo, y van a ver que hay una diversidad de lo que es una inteligencia.
Entonces, no estamos sería lo ideal. Yo soy de computación, conozco las ciencias de la computación y de la inteligencia artificial, sé los límites. Y también sé que puede avanzar muchísimo. Entonces, yo creo que el problema es que no sabemos ni siquiera qué es inteligencia. Hay tal publicidad que nos da la impresión de que ya son inteligentes. Y como que nos llevamos así como por la finta de esa robot que explica muchas cosas, porque simplemente está retomando lo que dicen otros y aprenden por lo que más se dice. Y eso, y además por ejemplo, en estas escenas, están hablando también de otra cosa, no solamente de responder. Es muy, me parece tan simplista que por lo que le preguntó, ya le genere todo un sistema, si es sociable o no, de su mamá, y ya, ¿no? Como si eso pudiera, cuando uno conoce a alguien, no, si hace una de esas preguntas, no va a tener una idea clara de qué es esa persona, ¿no? Para empezar. Por muchas cosas que yo pueda estar consultando al mismo tiempo. Se está hablando de conciencia. Porque para esas respuestas hay una conciencia. De lo que se siente, de lo que se piensa, de lo que... Y de ahí, si la conciencia, preguntémonos qué es la conciencia. A ver que no vamos a llegar a un acuerdo. Y aparentemente con esto de que estamos en un momento de un gran cambio, cuando se hablan de máquinas conscientes o de máquinas espirituales. ¿Qué es eso? O sea, pregúntenle a un budista qué es la espiritualidad, va a ser diferente que un musulmán, va a ser diferente que un cristiano o que un ateo. No hay un común, podré consultar y decir la conciencia, pero tener la conciencia es saber con quién estoy hablando y tener mi propia historia y pensamiento. Y yo creo que hay un abuso y a veces hacernos creer como que ya son humanos. Es un gran reto que a mí me interesa, ¿no? Hay la inteligencia amplia, que sigue siendo un reto, que fue, digamos, cuando nace la inteligencia artificial, reproducir la inteligencia en la máquina. Pero, ¿qué es la inteligencia? Y hubo varias escuelas de cómo representar la inteligencia. ¿Cómo la representamos? ¿No? A través de una computadora o a través de otras máquinas que son basadas en el cómputo. Así es. Entonces yo creo que estamos un poco lejos. Sin embargo, sí tiene un potencial. Y yo insisto que pues usemos ese potencial. Y para eso hay que, si uno los quiere entender, tendría uno que empezar a pensar cómo son esas formas lógicas que usa la computación. ¿Cómo se piensa? ¿Cómo entra este actor? Para que lo podamos utilizar bien. Muy bien, muchas gracias, profesor Víctor. Nos da muchas líneas sobre cuáles mirar esta disciplina con tantas miradas, ¿no? Tan ambigua desde el término de propiamente, ¿no? De inteligencia, que estamos entendiendo como conciencia, que estamos entendiendo como alma, como espiritualidad y desde las diferentes perspectivas que esto podría tener. Profesora Andrea. Sí, justamente un poco lo que decía el profesor Víctor. A mí me gusta comparar estos momentos con la forma en que aprendemos los humanos. Entonces nos tenemos que remitir a cuando somos niños, cómo aprendemos a hablar y cómo aprendemos a contestar, cómo aprendemos a elaborar un razonamiento lógico. Entonces, a todos nos habrá pasado escuchar a un niño que contesta algo que es una respuesta de un adulto en una conversación, ¿no? Es decir, un niño de 3 años que de repente uno lo mira y dice, ¿de dónde sacó esta respuesta? Claramente la escuchó y la debe haber escuchado muchas veces para poder repetirla en un contexto adecuado. Y eso es lo que pasa con la inteligencia artificial en la medida en que se la alimenta, es lo que estaba explicando el profesor. Ahora, eso no quiere decir que un niño de 3 años tenga conciencia de peligro, tenga conciencia del bien y del mal, tenga razonamiento lógico, porque en psicología se estudian cuáles son las etapas en las cuales, en la medida que se avanza en la edad, se tienen estos razonamientos y estos pensamientos y el desarrollo de la conciencia superior, ¿no? Y de la inteligencia abstracta.
Entonces, eso es lo que pasa con estas conversaciones. Se puede entrenar un sistema con las respuestas más frecuentes que se dan, y si no se entiende, se pide más, y a todo el mundo le habrá pasado con un bot que si no se entiende, no se entiende, no se entiende, la conversación termina, porque no está cargada la respuesta. Entonces, es eso simplemente, creo que hablamos de lo mismo. Gracias. Sí, vamos en el mismo tono, exacto. Muchas gracias, profesora Andrea. Ya ven cómo los protagonistas y la experiencia aquí es vasta en ustedes también. Es muy importante que tengamos estas miradas. Ya para ir cerrando con esta pregunta, teníamos justo preparada la idea en relación con Lambda, ¿no? Si esto es una conciencia, si esto está tomando ya propiamente este camino. Antes de continuar con las conclusiones, a la siguiente parte, nada más considerar, ¿no? Que para eso, porque ya se comentaba, ¿no? Se necesitaría tener una vida interior que diera lugar a un interés genuino en un no hacer daño. Las sensaciones crudas de estos sentimientos, de las emociones, ¿no? A qué nivel, en qué punto, y pues bueno, el uso ya como tal del el sistema nervioso. Y me gustaría ceder la palabra a la profesora María Rosa Ávila. ¿Se me escucha? Gracias, Sí. Verónica, muchas gracias. No, simplemente alguna reflexión sobre esto de este desarrollo de la inteligencia artificial robótica, como decían en el chat, con este diseño emocional a pedido. Esta concepción de, inclusive, de una oferta de afecto a pedido, ¿no? Como un producto en el mercado. Digamos, me parece como disruptivo desde el punto del desarrollo humano y también desde el desarrollo jurídico. Esta cosa de que se dejaría de lado todo el tema de la incertidumbre en la construcción de las relaciones sociales, porque hay en esa conversación, que por lo menos nos muestra la escena y nos muestra la serie, hay una relación de afecto, o hay una relación que se va construyendo. Y entonces me preguntaba, ¿qué pasaría desde el punto de las regulaciones jurídicas? ¿Qué sería responsable por lo que propone, por lo que realiza este robot? ¿Sería un guardián, ya que tiene, digamos, como una responsabilidad sobre ese ser que ha adquirido, que tiene inteligencia artificial, sobre ese artefacto, o como se denomine? Me parece que genera muchos interrogantes, y que por supuesto me parece que el desarrollo tecnológico lo puede hacer posible. Simplemente eso. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Rosa, qué gusto encontrarte. Vamos a ir cerrando estas participaciones que están muy relacionadas con estas conclusiones que íbamos preparando. Las máquinas, ya en algún momento dado lo mencionamos, son buenas para lo que las programamos, no únicamente por en esa área, en ese sentido, no son buenas para otra cosa, ¿no? Esto es algo importante. La cuestión no es si las máquinas inteligentes pueden tener emociones, sino si las máquinas pueden ser inteligentes sin emociones, ¿no? Eso también lo comparte Marvin Minsky desde su publicación por ahí de los 80s en relación con la sociedad de la mente, ¿no? Y también tiene publicaciones en torno de las emociones y la inteligencia artificial ya en el 2006. El problema no está en la tecnología, sino en cómo se utiliza esta tecnología. ¿Será que un profesor podrá ser sustituido entonces por una inteligencia artificial? Llegándonos a este punto en el que una conversación de esta naturaleza sería muy difícil tenerla con una IA, pues entonces pareciera que no hay temor, por lo menos en lo cercano, hacia que una IA nos pueda sustituir como agentes educativos. Y bueno, hemos transitado ya de la inteligencia artificial clásica al aprendizaje profundo, hacia este aprendizaje, las redes neuronales complejas. Y pues bueno, estas conclusiones son de esta primera parte de este diálogo, de este intercambio con ustedes. Les dejamos por aquí un videito, es muy, muy corto, para que podamos continuar la reflexión. Algo pasó con esto, déjenme ver. Dejo de compartir para que podamos
continuar la reflexión en un... ¿Quieres que lo proyecte, Vero? Sí, por favor. Sí, ahí va. Gracias. En un espacio asíncrono. Ahorita les voy a contar de qué se trata. Veamos esta Déjame conclusión. hacerlo más grande. Ok. So I think today is both the best of times and the worst of times to be studying artificial intelligence. Why is it the best of times? It's the best of times because there have been some recent innovations in machine learning, in particular something called deep learning, which has enabled us to have all sorts of performance of AI systems that we didn't expect just 5 years ago. So the reason we can have continuous speech recognition from devices like Amazon Echo, Google at Home, is because of these new machine learning techniques. It's the worst of times because this rapid innovation in AI that's happened recently has risen expectations so high that there are not enough people to work on the problems, and we won't deliver what many people are expecting. So the right thing to do is to learn what the techniques are, learn how to use them, and produce value by using those techniques. But at the same time, there's still room for a lot of deep research and serious questions that need to be answered on how we'll be able to move forward on the longer term. We can expect new things to come out of AI over the next few years, new things from people who are just getting into the field, but it's not going to be the magic that everyone believes. There's a lot of hard work ahead for all of us. Este video es parte de un Massive Open Online Course disponible en Coursera en relación con inteligencia artificial. Entonces los invitamos también. Se denomina 60 años de IA. Y bueno, ya para ir culminando, ya estamos en tiempo. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este compartir, en este diálogo. Gracias por sus aportaciones y su conversación. Les recordamos registrar su asistencia. Por ahí nos están compartiendo también el enlace vía el chat para que lo tengan. Van a estar recibiendo una constancia por participar en este evento y también en el evento de ayer, si tuvieron la oportunidad de registrarse durante el mismo. Vamos a continuar la reflexión, como les comentaba, en este mes, en septiembre, a través de Letterboxd. También les estarán compartiendo mis compañeros el enlace de Letterboxd, en donde encontrará el listado de los films, estos que ya vimos ahora y otros adicionales que nos van a permitir cada uno redireccionarnos a el Discord correspondiente. Tenemos un canal para cada una de las películas para que podamos ir encontrando escenas clave en relación con estas preguntas u otras que ustedes consideren pertinentes en torno a la inteligencia artificial en la educación superior. Nos vemos en octubre, ya para ir concluyendo, nos vemos en octubre. Tendremos varias actividades para el eje 2, denominado Autorías Invisibles, experimentación con inteligencia artificial. La intención de este eje es que vayamos explorando, profundicemos ya en los avances que hemos experimentado ahora, ya no solo desde las películas, sino desde nuestros alcances reales, desde nuestros contextos educativos. Vamos viendo estas posibilidades que tenemos muy a nuestro alcance y que podremos en un momento dado también en este laboratorio echar mano para incursionar en nuestra enseñanza, en nuestro quehacer educativo, ¿vale? Entonces, los esperamos en octubre. Estén pendientes, por favor, ahí en el sitio de este CITEP Lab. Ahí les estaremos colocando el mensajito de las fechas, los horarios, las actividades y también el registro. Un gusto compartir. Hasta pronto. Que estén muy bien.